Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hablar sobre pues ya un poco la consolidación del proyecto y sobre todo pues cómo se va a ver esto dentro de pues una aplicación en Docker. Entonces, antes que nada, sé que el video pasado pues nada más vimos cómo levantar un ambiente de Django en Docker y aquí, pues bueno, ya tengo prácticamente la implementación pues, del dashboard como tal en una aplicación productiva. Entonces, antes que nada, quiero empezar cómo se estructura un proyecto en Django, ¿no? Entonces, primero empezamos con el proyecto. Y cuando creamos un proyecto, este proyecto por default trae pues varios archivos, pero principalmente trae dos. Uno que se llama settings y otro que se llama URLs. Dentro de los proyectos nosotros podemos crear aplicaciones. Entonces, cuando creamos una aplicación, igual por defecto nos va a dar unos archivos que se llaman URLs, views y modelos o models. Y hay que tener en cuenta que Django utiliza algo que se llama, bueno, es como tal, es Model Template View o Model View Template. MVT Model View Template. Sí, correcto. Es Model View Template. Entonces, un modelo como tal es una estructura en nuestra base de datos. Prácticamente lo podemos ver como la definición de una tabla en cualquier base de datos. Una vista es aquello lo cual pues va a hacer el link entre, pues va a contener la lógica de la cual pues extraemos datos del modelo y pues va a ser referencia a un template. Y el template como tal es ese render en HTML que nosotros vamos a ver en nuestra pantalla, ¿no? Entonces Django sigue esta arquitectura de modelo, vista, template, model view template. Esto es algo pues bastante común en el desarrollo web y pues bueno, Django utiliza este approach o este paradigma para hacer desarrollo web. Entonces nuevamente tenemos nuestro proyecto en Django que creamos en la sesión pasada, generamos unos settings y generamos unas URLs. Dentro de Django podemos crear aplicaciones, las aplicaciones las vamos a generar con, a ver aquí tengo, bueno, primero iniciamos haciendo esto, Django Administrar Project, pero después podemos hacer prácticamente algo que es, está aquí, Python Manage.py Startup. Entonces quedaría ya una aplicación. Entonces esta aplicación, como les cuento, tiene URLs, vistas y modelos. Pero también pues, hay que agregar la parte de los templates, ¿no? Ya tenemos la parte de los modelos, que es como nuestra estructura de base de datos, que en este caso pues no tenemos base de datos. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando algo en la base de datos. La vista pues va a ser la lógica que tenemos y el template, ¿no? Entonces tenemos una aplicación y tenemos un template. Y luego tenemos nuestros archivos estáticos. Los archivos estáticos los podemos ver como todo el CSS, los archivos JavaScript, todo aquello que pues va a hacer referencia a nuestros archivos que se van a cargar cada que se cargue una nueva página, ¿no? Entonces esos son los archivos estáticos. Ahora bien, vamos a pasar a ver la estructura del proyecto como tal. Al esto ser una aplicación productiva, realmente es una aplicación bastante grande y bastante compleja. Entonces, pues cualquier duda en los comentarios, dejen todas sus dudas. El código lo van a poder encontrar en el repo de GitHub del proyecto, que va a estar dentro de la página de PyPro. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, para que vean que no es choro, aquí yo ya tengo corriendo en localhost, puerto 8000, en la URL de dashboard, en la URL de backtest Bybit, ya tengo la aplicación corriendo, ¿no? Entonces aquí también le puedo poner la URL de ejemplo y aquí ya tengo otra aplicación que es la aplicación de ejemplo que viene pues en el, ¿cómo se llama? En el plugin o en la extensión de Django Dash, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver cómo quedó la arquitectura o cómo quedó un poco el proyecto. Entonces voy a mostrar aquí un poco mis archivos, template base, ok, espero que se vea bien, pero bueno, si ustedes recuerdan yo creé esta parte, esta carpeta Test Dash, que fue donde creamos nuestro primer proyecto llamado Test Dash, y pues como les comento tenemos el archivo de settings y las URLs. Y pues bueno, en este caso, cuando creas una aplicación de cero, Django por default te avienta una base de datos SQL. Ahora bien, tengo esta carpeta que se llama PyPro Dashboard y aquí creé un nuevo proyecto. Este proyecto se llama App Dashboard. Entonces, dentro de este proyecto, pues tenemos la aplicación normal. En este caso, esta aplicación tiene los mismos archivos como settings, URLs y estos dos que son para configurar el servidor web.
Aquí yo creé una aplicación que se llama Dashboards, que ya la revisaremos. Esta parte de data la crea como tal Docker porque pues tengo una base de datos en Postgres, entonces estoy creando un volumen. Ese volumen lo podemos ver como una extensión física de lo que contiene la base de datos. Entonces no le hagan mucho caso a esta carpeta de data porque eso es de Docker. Pero bueno, la parte de templates pues es donde guardo yo los templates y lo he dividido en dos, en los templates base, que es donde vamos a poner todos esos archivos estáticos que vamos a descargar de la web, y la parte de dashboards templates, donde vamos a poner los templates de los dashboards. Como tal, un template, véanlo como un archivo HTML, fácil. Ok, entonces aquí tenemos varios archivos: el create admin, docker compose, docker entry, docker file, manage Python, que es parte del proyecto inicial, y el requirements. Entonces vamos a explorar uno por uno estos archivos. Como tal, este va a ser un video muy largo y seguramente me voy a prender un cigarro y me voy a tomar un trago de mi cerveza. Tengan paciencia, pero realmente yo creo que este video es el más importante de toda la serie porque es donde realmente levantamos un ambiente productivo. Entonces voy a empezar. Ok, vamos a empezar revisando primero el archivo de Dockerfile. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un Dockerfile? Cuando nosotros utilizamos Docker, como ya lo había comentado, pues Docker es un sistema de contenedores. Entonces le tenemos que decir una descripción de, a ver, Docker, yo quiero que tú construyas este ambiente. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Como tal dice from de Python, o sea, prácticamente esta línea es descarga Python 3.8.6. Utilízalo como base. Dame, bueno, este comando env es dame o setea esta variable de ambiente. Después el run, como estamos trabajando en un ambiente Linux, vamos a decir, ok, crea un directorio que se llame app. Después vamos a decir, cámbiate al directorio que se llama app, que creamos anteriormente. Después copia los requirements txt a este directorio que acabamos de crear. Después le vamos a decir, corre pip install r requirements. Este es un comando normal que utilizamos cuando vamos a instalar pues alguna dependencia. Y listo, ¿no? Y después le vamos a dar copy, punto, quiere decir copia todos los archivos de este folder a la carpeta app. Después le vamos a decir expon el puerto, como tal, este símbolo de dólar quiere decir que es una variable de entorno y la variable se llama port. Y nada más el expose es como exponla a la network abierta. Después le vamos a dar el run, que es como si ejecutásemos un comando en Linux. El MV es que move directory, o sea, mueve los archivos de Docker entry point a esta carpeta of Docker entry point, o sea, simplemente estamos copiando un archivo a otro, ¿no? Después dice run chmode, prácticamente aquí estamos cambiando los permisos para poder accederlos. Después le estamos diciendo el entry point. El entry point pues es un comando dentro de Docker en el cual pues nosotros es pues prácticamente nuestro punto de entrada, ¿no? Que vamos a ejecutar al inicio de pues cada ejecución de Docker, ¿no? Y pues bueno, va a ejecutar este Docker entry point.sh. sh es la terminación de los shell commands, ¿no? Siempre que hacemos un archivo en bash o en Linux como tipo, bueno, en Windows los podemos ver como .bat y en Linux se llaman .sh, ¿no? Es un archivo de shell o archivo de consola. Y finalmente le vamos a dar el cmd, que es python manage.py, manage.py, run server y el puerto. Entonces prácticamente este es el Dockerfile y estas son las instrucciones que va a seguir pues nuestro contenedor. Ahora bien, vamos a revisar cada uno de los archivos. Primero vamos a revisar el entry point. Entonces aquí le estamos diciendo, ok, este es un archivo tipo bash, un comentario echo, quiere decir imprime en pantalla. Luego le vamos a decir mientras python manage.py, o sea, es como primer comando, escribe esto, espera 3 segundos, luego Python hace esto, espera 3 segundos, luego Python hace esto y termina, ¿no? Prácticamente tenemos 3 pasos y estos son básicos en Python, ¿no? Primero el make migrations, quiere decir que si hay alguna modificación en la base de datos, pues haz como el script el cual va a definir esas modificaciones. Después ejecuta las modificaciones en la parte migrate y finalmente esta parte de Python create admin, porque normalmente este es un ambiente de desarrollo, vamos a crear un administrador cada que reiniciemos nuestra base de datos. Y bueno, vamos a ver este comando que es create admin. Entonces, aquí en create admin, aquí prácticamente estoy utilizando una librería de Django, que es get user model, o sea, dame tu modelo de usuario Django.
Después quiero decir ok, de mi aplicación, dame los settings. Ok, luego quiero decirle ok, de la forma en la que tú interactúas con internet, pues más bien pon como variable la aplicación, ¿no? Y después vamos a darle un try. Ok, de tu modelo de usuario, de tu default, crea un superusuario. ¿Con qué? Con estos parámetros, tag. Si cae en algún error, quiere decir que pues el usuario ya estaba creado, entonces cuando volvamos a levantar el ambiente, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el usuario ya estaba creado. Esto como tal está mal si lo queremos llevar a un ambiente, digamos, ya productivo empresarial y todo, ¿no? Porque pues no podemos crear usuarios así al vuelo, pero aquí lo estamos haciendo porque como es un ambiente de desarrollo, pues muchas veces reiniciamos la base y pues nada. O sea, nosotros necesitamos en este caso pues crear nuestro usuario para que sea más fácil la administración de la aplicación. Ahora bien, ya pasamos por Dockerfile, por el Entry Point, por el Create Admin. Ahora nos falta algo muy importante que es el Docker Compose. Ok, entonces tenemos Docker, que es el sistema de contenedores, y luego tenemos su administrador. Su administrador lo podemos ver en este caso como Docker Compose. Entonces Docker Compose lo que hace es que te permite pues pegar o hacer interactuar diferentes microservicios, ¿no? Toda esta idea de microservicios nace a través de los contenedores. Entonces primero definimos qué versión de Docker Compose estamos haciendo y le decimos, a ver, ¿qué servicios vamos a tener? Vamos a tener el servicio de base de datos, en este caso el servicio de base de datos va a ser una imagen de Postgres. Postgres es una base de datos y vamos a poner variables de entorno, ¿no? Tag. Definimos nuestro user, nuestro password y vamos a decirle los puertos. Tú tienes este por default, manténlo por default al mismo y le vamos a pasar un parámetro que es de health check, que es como para que la base esté cargando. Después tenemos el servicio de base de datos y vamos a tener nuestro servicio de aplicación web. Nuestro servicio de aplicación web va a ser build. ¿Qué quiere decir build? Que cuando nosotros ejecutemos el Docker Compose, primero ejecuta la base de datos y después va a construir una imagen. Esta imagen está dada por el archivo que ya vimos que es el Dockerfile, ¿no? Entonces, nada, David lo que hace es que construye el Dockerfile y luego le vamos a pasar unas variables de entorno, que es prácticamente el nombre de la base de datos o sus datos, el puerto. Y tenemos esta parte aquí que es volúmenes, ¿no? Entonces, ¿qué es un volumen? Un volumen lo podemos ver como un respaldo local de pues, los datos o la información que estamos manejando, ¿no? Entonces, esto es súper común hacerlo cuando estamos en ambientes de desarrollo. Los volúmenes no son tan necesarios cuando ya estamos en ambientes productivos porque normalmente tenemos una base de datos que está en otro servidor o tiene otra dependencia, ¿no? Nuevamente en puertos exponemos el puerto 8000, que es el default en Django, y le decimos, ok, esta aplicación depende de que la base de datos esté arriba, ¿no? O que ya esté deployada. Entonces, esta es como la lógica de Docker Compose y de los Dockerfiles. Ahora bien, eso nos va a servir, por ejemplo, aquí yo ya tengo corriendo las aplicaciones. Por ejemplo, si le pongo Docker Compose, hay tres comandos básicos, que es Docker Compose Build, quiere decir que va a construir la imagen, prácticamente va a seguir los pasos que están en este archivo. Tenemos otro comando que es Docker Compose Up, el cual va a levantar o va a ejecutar este script, ¿no? Y tenemos el último comando que es Docker Compose Down, que quiere decir que va a tirar los servicios. Entonces aquí vamos a darle Docker Compose Up. Yo asumo que ya tienen instalado en este caso Docker Compose, bueno, que diga Docker en Windows. Y por ejemplo aquí si me voy a mis contenedores y aplicaciones, yo tengo ahorita por ejemplo este que está corriendo que se llama App Dashboard. ¿Por qué? Porque está pues dentro de mi carpeta que se llama App Dashboard y aquí vemos que tiene dos servicios, el servicio de base de datos y el servicio de web. Uno está corriendo en el puerto 5432, como lo he definido aquí, y el otro está corriendo en el puerto 8000, como pues también lo definí en el mismo archivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en un solo archivo estamos levantando dos servicios, una aplicación web o un ambiente en Python, y al mismo tiempo en ese mismo archivo estamos ejecutando una base de datos en Postgres. Curiosamente, o algo que hace Docker Compose es que nos genera como una network virtual, lo cual hace que se puedan comunicar estos dos servicios. Entonces, bueno, creo que hasta aquí le voy a dar una pausa, le voy a dar un trago a mi cerveza. Salud.
Y bueno, con esto, pues ¿qué tenemos? Pues ya tenemos un ambiente productivo y replicable. Bueno, no tan productivo, ¿por qué? Porque pues, tiene muy malas prácticas, como esto de crear un administrador y cosas por el estilo, pero vaya, ya es replicable y ya lo podemos montar en la nube. Ahora bien, vamos a pasar a revisar un poco cómo quedó la aplicación. Entonces yo creé un proyecto que se llama App Dashboard, ¿no? Entonces App Dashboard como tal tiene sus settings y los settings son muy similares a los que tienes cuando creas un proyecto de cero. Tenemos aquí el security key, tenemos el allowed host, debug true. Ahora bien, en aplicaciones instaladas yo ya instalé eh, esta parte de aquí, estas dos que son las aplicaciones que nos solicita la librería de Django Dash. Y también instalé una aplicación que yo creé pues para administrar mis dashboards, ¿no? El middleware pues tenemos los por default y el middleware necesario para que funcione la aplicación de Django Dash. La configuración de URLs está dada por las URLs por defecto y en la parte de templates nada más agregué el directorio. Entonces aquí agrego el directorio base más templates. Esto es que cuando yo quiera buscar un template lo voy a buscar en el directorio base, que el directorio base es como mi carpeta principal llamada App Dashboard, no del proyecto o no de esta microaplicación, sino del proyecto, ¿no? Y ahí va a buscar los templates, que es prácticamente esta carpeta. Ok, lo voy a mostrar un poquito en esta parte de acá. O sea, lo va a buscar aquí. Este sería mi directorio base. Después tenemos la aplicación de WSGI, que es parte del servidor. Luego tenemos aquí la base de datos. Si se dan cuenta, la base de datos que teníamos anteriormente era un SQLite. Ahorita ya tenemos una base de datos que está, que tiene por default PostgreSQL, ¿no? Entonces aquí yo digo el nombre, pues es la variable de entorno que pasa en el Docker Compose, el username, la base de datos que pasa en el Docker Compose, el password, lo mismo, ¿no? El host DB, el puerto, el que pase en Docker Compose. Entonces, ahorita ya no estamos utilizando SQL, ya estamos utilizando Postgres. Password Validation, pues los mismos que trae por default. Aquí esto no lo he movido, aunque aquí le podemos poner, en vez de ENUS, le podemos poner ESMX. Quiere decir que va a ser, en este caso, el código, bueno, el lenguaje de la aplicación va a ser en español. Y el time zone lo voy a dejar así, aunque bueno, vamos a ponerlo en Ciudad de México, que es -6. Ok, luego vamos a poner esta parte de dónde vas a buscar tus archivos estáticos. Como les comentaba, la parte de los archivos estáticos en una aplicación web son esos archivos que son reutilizables o que utilizamos todo el tiempo, ¿no? Como los estilos de las letras, los colores que tiene la aplicación, márgenes, padding, como todas esas cosas están aquí. Y luego tenemos que agregar estas tres que son como los componentes de nuestra aplicación de Plotly. Esto ya tiene que ver con la librería de Django Plotly y lo veremos en un momento en la documentación oficial. Después de eso, ok, ¿dónde vamos a encontrar nuestros directorios estáticos? Ahorita tenemos que crear una carpeta que se llame static y otra carpeta que se llame media. Static son los archivos que vamos a leer, pack, y media son los archivos que el usuario va a subir. Entonces hay que separarlos. Esta parte es cómo vas a descubrir los archivos estáticos, cuáles son las URLs de tus archivos estáticos, porque no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes le dan clic derecho en una página y es como ¿cuál es la URL de esta imagen? Aparece una URL súper rara. Prácticamente nosotros vamos a poner nuestro sitio, diagonal static y la imagen, ¿no? Entonces esa sería la idea. Y después el static root. Ahora bien, ya explicamos la parte de settings. Vamos a URLs. Ok, en URL, bueno, por defecto esto es lo que traía la aplicación o las URLs por defecto. Nosotros agregamos estas dos y voy a explicar. Esta es la que nos solicita la parte del plugin de Django. Entonces dice, pues bueno, tú agrega esta URL porque si no, no jale el plugin. Y normalmente, más bien, dash app y luego esta voy a poner user apps. Yo agregué esta URL y prácticamente lo que dice, cuando el usuario escriba el nombre de tu servidor, en este caso va a ser localhost, puerto 8000-dashboards, tú vas a incluir estas URLs. Entonces aquí este include hace referencia a una aplicación que se llama Dashboards, que es la que tengo acá abajo que creé, que sería prácticamente
una como estas. Tenemos el proyecto, o sea, ahorita estamos revisando este file, las URLs. Entonces, dentro de este archivo de URLs, yo le digo, ok, agrega las URLs de esta aplicación. Y prácticamente es esto. Cuando alguien escriba tu servidor -dashboards, agrega estas URLs. Ok, no sé si quede claro, pero bueno. Entonces, prácticamente, como les digo, este archivo hace referencia a mi aplicación URLs, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en esta aplicación, corro dashboards y aquí tengo URL ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es como si estuviera anidando mis URLs, ¿no? Entonces tengo dashboards y luego en mis URLs de mi aplicación ejemplo, ¿no? Entonces cuando algún usuario como agrega estos dos, pues nada, aquí se pone. Y aquí ya me marcó un error que el UTC-6 no existe, entonces lo voy a cambiar a UTC y ya luego veo qué onda. Nada, ok, tengo esto. Y pues bueno, ya revisamos la parte de settings, ya revisamos la parte de URLs. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de la aplicación, que ya es como la parte bastante divertida. Y ok, cuando uno crea una aplicación, por defecto te da este archivo. El init es como, esto es parte de Python, ¿no? Cuando tú creas un archivo init, le quieres decir que esto lo debes de ver como un módulo. Entonces el init pues es un archivo vacío, nada más es de referencia. Luego tenemos el archivo admin. Aquí en el archivo admin es cuando nosotros creamos un modelo, lo podemos hacer referencia en el admin para poder acceder a nuestro administrador de Django, que ahorita veremos. Ahorita no tenemos ningún modelo, entonces no hacemos referencia a nada. Luego tenemos la parte de apps y como tal, esto lo que le dice, esta aplicación se llama apps y por lo tanto la puedes llamar en tus settings de esta forma, dashboards, ¿no? Entonces apps hace referencia a nuestro archivo de settings. Pam, pam. Luego quiero pasar a modelos, es un archivo vacío y les comento, los modelos son como esta estructura de base de datos, la cual pues vamos a definir cuando ya creemos un login, porque pues les digo, esta es una aplicación productiva, entonces necesitamos que las personas o los usuarios se loguen para poder acceder a nuestro dashboard. Y vamos a crear uno en, yo creo, el próximo video. Luego tenemos la parte de test. ¿Por qué? Porque normalmente uno cuando hace aplicaciones pues ya bastante grandes debe de tener pruebas unitarias, entonces aquí vamos a poner esas pruebas unitarias. Luego tenemos la parte de URLs como tal. Aquí hay dos puntos muy importantes que ahorita los vamos a volver a revisar y es URL patterns como tal. Aquí vamos a definir cómo el usuario va a acceder a una aplicación y cómo la vamos a referenciar. Entonces, cuando el usuario entra ejemplo, nosotros vamos a mandar a llamar esta vista y le vamos a poner dashboard como nombre. Cuando el usuario entra a esta URL, vamos a mandar a llamar esta vista y va a tener este nombre, ¿no? Entonces vamos a recordar nuevamente que Django sigue el MVT, Model View Template. Entonces, una vista va a mandar a llamar un template. Entonces vamos a analizar esta URL que manda a llamar esta vista y vamos a revisar el archivo de vistas o views. Entonces cuando el usuario ingresa, en este caso, ingresa a example, entra ejemplo, se manda a llamar example view. Example view vive en el archivo de vistas y como tal, lo único que nos dice es cuando el usuario entre aquí, tú muestra, render es como show, como renderiza, muestra en pantalla este template. Y como vemos tiene la terminación HTML, por lo tanto pues es un archivo que podemos ver en nuestro explorador o navegador de internet. Este template se encuentra en Dashboard Templates y tiene el nombre de Dashboard Demo. Y también tenemos la segunda vista que es Dashboard Templates y Dashboard by Bit Backtest, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer otra pausa, le voy a dar otro traguito de mi cerveza. Y bueno, ok, espero que hasta aquí esté media clara la idea. Y nada, vamos a continuar, ¿no? Entonces, algo que yo les había comentado en esta parte de aquí, no es en estos, es en estas URLs. Es que tenemos otros imports. Tenemos estos imports, entonces aquí lo que le estamos diciendo de vistas, importa estas vistas. ¿Por qué? Porque las tenemos que referenciar en los URL patterns. Y luego,
esta parte de aquí es súper importante. Si nosotros queremos mostrar una aplicación, la tenemos que importar. Esto como tal es exclusivo de pues la aplicación de ¿cómo se llama? Django Dash, ¿no? Entonces para nosotros, para que funcione más bien la aplicación, le tenemos que hacer referencia aquí, porque no sé, así está construido, pero siempre lo tenemos que hacer. Ahora bien, nos faltaba, ok, ya sabemos que cuando el usuario entra a esta URL, manda a llamar a esta vista, y esta vista manda a llamar a un template. Vamos a ver el template. Entonces vamos a tener este template. Un template como tal es, les digo, una estructura HTML. Sin embargo, en Django tenemos pues este tipo de líneas, ¿no? Entonces tenemos el corchete, signo de porcentaje, algo adentro, y luego corchete que diga signo de, ¿cómo se llama? Porcentaje, y otra vez corchete, ¿no? Entonces prácticamente estos templates utilizan algo que se llama Jinja. Jinja es un lenguaje o una sintaxis para nosotros definir pues prácticamente estructuras lógicas dentro de archivos. Esto es, me parece que es exclusivo de Python, y es la forma en la cual se define, ¿no? Entonces prácticamente cuando tenemos el signo de porcentaje y el corchete, quiere decir que es algo lógico, ¿no? Entonces la palabra extends quiere decir extiende, o sí, prácticamente extiende este template. Entonces vamos a ver este template. Este template, como ven, primero le pasamos algo de lógica que dice carga tus archivos estáticos. Los archivos estáticos nuevamente son los archivos CSS, son las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí como tal ya definimos un archivo HTML, así, cualquier archivo HTML. Le ponemos el título, y esto está dentro del head, etcétera, ¿no? Y luego le pasamos estos dos tags, block content, el bloque de contenido, ¿no? Entonces este bloque de contenido es como prácticamente, a ver aquí, esto que está aquí se va a inyectar en esta parte, no, a ver, esta parte de todo esto se va a inyectar en estos dos. Entonces si lo podemos conceptualizar como, en este caso, un HTML completo, aquí le vamos a inyectar código HTML prácticamente. Entonces vamos a ver, o sea, esto de aquí con esto de acá. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a inspeccionar, vamos a ver que tenemos el código que hemos creado, y prácticamente aquí en el body es lo que le hemos inyectado, ¿no? Entonces este div es prácticamente lo que estamos inyectando. Entonces este plugin de Django que yo les digo, lo que hace es que crea algo que se llama un entry point de React. Como tal, todo esto que vemos aquí utiliza librerías de JavaScript que están basadas en React. React es un framework, si se puede decir, pues para crear páginas web. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una conexión entre React, Python y Django, ¿no? O más bien React, Django y Python. Y prácticamente lo que estamos haciendo es como haciendo pequeñas partes de lógica y las metemos todas en una página web, ¿no? Entonces, nada, espero que quede como un poco claro eso. Ok, entonces ya vimos la parte de los templates y nos quedamos en este template. Entonces, ok, aquí le estamos diciendo extiende esa aplicación e inyecta el código siguiente en estas partes de block content o dentro de este block content. Ahora bien, le vamos a decir carga los archivos estáticos. No tenemos archivos estáticos por el momento, pero en el próximo video que ya descarguemos un template de dashboard, lo vamos a entender un poco mejor. Le vamos a decir carga el plugin de Plotly Dash, y luego vamos a crear otro bloque de contenido donde vamos a pasar el header de Plotly, y vamos a decir, ok, yo quiero que este sea un contenedor. Y luego, esta es la parte importante de Plotly Direct, manda a llamar esta aplicación, prácticamente ingresa esta aplicación. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, este class, vamos a verlo aquí, insertar, bueno, inspeccionar, body, o sea, vamos a ver, body, aquí está, esta etiqueta, si se dan cuenta, es la misma que yo estoy poniendo acá. Ok, entonces prácticamente este tag de aquí, es un tag. Lo que hace es que esté insertando esto de aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos prácticamente metiendo como elementos web
a través de Python dentro de la arquitectura o del framework de Django. Esto es bastante complejo, lo entiendo si nunca han utilizado Django, pero espero pues se entiende un poco, ¿no? Finalmente terminamos Plotly Footer y termina el bloque de contenido. Entonces prácticamente esa es la estructura del template. Recapitulando un poco más, cuando nosotros ingresamos a una URL, mandamos a llamar una vista. Esa vista como tal dice, ok, muestra en pantalla este template. Este template tiene una estructura la cual contiene elementos HTML y elementos lógicos. Estos elementos lógicos como tal son elementos basados en React, que es una librería de JavaScript, y pues prácticamente nos permiten hacer gráficos, ¿no? Entonces nos falta el último punto. ¿A qué se refiere este Name Simple Example? Pues como tal, esta es una aplicación de Dash. Entonces vamos a ver esa aplicación, que es esta de aquí. Prácticamente esta es una aplicación Dash que dice importa Dash Core Components, bla bla bla, todos los imports. Este es el importante, from Django Plotly Dash, importa Django Dash. Entonces, no sé si recuerden en la aplicación que habíamos hecho antes, voy a ver, la tengo por aquí, que se llama Dash Bybit. Cuando nosotros creamos una aplicación, lo hacemos a través de este comando, app igual dash.dash. Sin embargo, cuando estamos dentro de nuestro ambiente de Django, vamos a mandar a llamar la aplicación con Django Dash. O sea, simplemente estamos como cambiando un poquito, estamos cambiando el comando de Dash a Django Dash. Le vamos a pasar el nombre de la aplicación y así es como la va a encontrar, ¿no? Entonces, este nombre, Simple Example, va a hacer referencia al template, que a su vez el template va a hacer referencia a la vista y la vista va a hacer referencia a las URLs. Entonces, no sé si queda como un poquito ya más claro el camino. Una persona entra a las URLs, esas URLs hacen referencia a la vista hace referencia a un template y un template hace referencia a nuestra aplicación en Dash, o en este caso Django Dash. Y como tal, la aplicación de Demo Dashboard es una aplicación de Dash muy sencilla, en el cual tenemos un layout. Como tal, mandamos a llamarla un atributo HTML, un div, que es como una cajita, un divisor dentro de HTML, y ya le ponemos el título, que es GDP per cápita. Aquí mandamos a llamar un gráfico, aquí mandamos a llamar un slider, y aquí tenemos nuestro callback, ¿no? Entonces esto es algo que ya hemos visto y pues lo podemos entender. Entonces nada, prácticamente eso es. También tenemos, bueno, vamos a ver qué hemos cambiado en este caso en nuestra aplicación. Y como les comento, solamente hemos agregado, o sea, tenemos el mismo código que hemos visto en los videos. Aquí lo único que cambiamos fue esto. Esto yo hacía referencia a una carpeta local porque lo tenía en mi computadora. Entonces yo utilizaba algo que se llama insertar en el pad de Python, lo cual yo insertaba pues una carpeta en el pad y ya podía mandar a llamar estas funciones. Ahorita yo creé un archivo que se llama utils, que es este de acá, el cual pues prácticamente ahí voy a poner funciones que voy a utilizar en mis aplicaciones. Y estas son las dos funciones que pues utilizo en mis aplicaciones. Y nada, simplemente aquí estoy como cambiando las referencias. Ese es uno de los cambios. El otro cambio es que voy a importar from Django Plotly Dash, import Django Dash, y aquí voy a mandar como un estilo diferente. Si se dan cuenta, este es como un archivo CSS, el cual pues me va a dar estilo. Y fuera de eso, otro cambio que hice en la aplicación fue este nada más. Si se dan cuenta, así lo mandábamos a llamar y ahora sí mandamos a llamar nuestra aplicación. Prácticamente fue todo lo que hice. Entonces, nada. ¿Qué otra cosa se me está olvidando? No lo sé, sinceramente creo que este es un video bastante largo. Ya llevo 34 minutos hablando a lo loco. Espero que tengan muchas dudas y que haya muchos comentarios en este video, pero al final creo que este video nos permite ver cómo podemos de un framework de desarrollo web como Django mezclarlo con otro framework que es Plotly Dash, que es para crear gráficos, y cómo los estamos juntando, ¿no? Esto pues nos va a dar el poder de desarrollar aplicaciones web y sobre todo dashboards utilizando el mismo lenguaje de programación que es Python. Y pues nada, voy a dejar el video hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.